Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar este hermoso, podríamos llamarlo pequeño mantel, posavasos, posatazas, posaplatos, como ustedes lo quieran llamar. También lo podemos usar como un mandala. Si le ponemos un colgante aquí, lo podemos colgar, ¿sí? Bueno, está realizado con hilado de algodón de grosor medio. También aquí en mi país lo llaman 8/6, ¿sí? Algo de ese grosor. También vamos a estar utilizando aguja lanera. Yo utilicé un ganchillo de 3 milímetros y tijeras. Pueden utilizar un ganchillo de 3,5 milímetros si ustedes están más seguras con este tipo de grosor de hilado de algodón. Lo pueden tejer con el hilado que ustedes quieran, ¿sí? En este caso yo les cuento que utilicé hilado de algodón, utilizando los colores negros, el color turquesa o celeste, blanco y el color azul. En este caso yo voy a estar utilizando en vez de azul, color rosa, ¿sí? Y también utilizamos negro, turquesa o celeste y blanco, ¿sí? ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Vamos a realizar el centro y lo vamos a realizar con color blanco, sí, lo vamos a hacer con color negro, lógico, pero para mostrarles cómo he hecho porque el color negro es muy difícil de ver en cámara. 1, 2, 3 y 4 cadenas hice yo. Si ustedes quieren pueden hacer un anillo mágico, ¿sí? Yo voy a comenzar con 4 cadenas. Levantamos 3 cadenas de altura para que sea nuestra primer vareta. Tomo lazada, me meto dentro del arito que hemos formado y vamos a hacer 12 varetas o puntos altos. Y así hasta que completemos las 12 varetas dentro de este arito. Una vez que hemos realizado las 12 varetas, vamos a cortar el hilo, soltamos hacia arriba y vamos a tomar la aguja lanera. Lo que vamos a hacer en este en este mantelito o individual para posavaso, posaplato, posataza. Puede ser también un móvil, un mandala. Si quieren ponerle una cuerdita también pueden utilizarlo como móvil o como mandala. ¿Sí? Bien. Hemos cerrado, ¿sí? Hemos tomado el punto por completo y luego hemos ido al anterior y cerramos. Vamos a cerrar cada vuelta, ¿sí? Por más que sea el mismo color, vamos a cerrar cada vuelta. Eso es lo que a mí me hizo lograr que tenga una forma más circular. ¿Sí? Hacemos nudito y escondemos la hebra. Obvio que este tendría que ser de color negro, ¿sí? Bien, lo estoy haciendo así para que se vea. Bien, y también les muestro cómo esconder los hilos. Muy bien. Una vez que escondimos lo suficiente, cortamos al ras. Y también escondemos el hilo de las 3 cadenas que hemos hecho al comienzo. Bueno, vamos a hacerlo así de color negro. Yo ya lo tengo de color negro y voy a continuar con la segunda vuelta de color negro. Vamos a hacer de cuenta que nosotros lo estamos haciendo con color negro y vamos a formar un punto con el hilo y vamos a posicionarnos en cualquiera de los puntos y estamos haciendo. Esta es la primera vuelta, en esta primera vuelta hicimos 12 puntos, ¿sí? 12 varetas, 1, 2 y 3, nuestra primera vareta. Tomo lazada y vuelvo otra vez a hacer otro punto porque en esta vuelta nos tocaría hacer aumento en cada uno de los puntos. Si puedo me voy a llevar siempre esa colita de hilo para que luego tengamos menos hilos para esconder al final de la labor. Bien, y vamos haciendo así 2 varetas por cada punto.
Recuerden que este es el color negro, lo estoy haciendo con este color para que se pueda observar mejor, ¿sí? Yo ya tengo preparado de color negro para continuar con el color turquesa o celeste. En este caso vamos a estar realizando posaplatos, posavasos, posataza o individual con color rosa. Rosa la parte donde nosotros estamos haciendo el ojo turco de color azul, esta parte la vamos a hacer de color rosa. Y así hasta que completemos los 24 puntos. En esta segunda vuelta finalizamos con 24 varetas. Una vez que finalizamos las 24 varetas, cortamos el hilo. ¿Vieron qué oscuro que es el negro, que no se ve bien? Bueno, en la cámara, y no se ve bien tampoco para tejer. Estos colores son terribles para tejerlos. Hay que tener muy buena luz para no estar forzando nuestra vista, ¿sí? Y todas las vueltas lo que vamos a hacer es esto, ¿sí? Estos cierres de vuelta. Entonces, cerramos exactamente igual a como hicimos con el color blanco, ¿sí? Yo voy a seguir escondiendo y seguimos con el siguiente paso. Continuamos con el color turquesa, formamos un punto con el hilo y nos posicionamos en cualquiera de los puntos, ¿sí? Entonces, nos ponemos por aquí y vamos a hacer. Pasamos y siempre hacemos 3 cadenas de altura, que serían nuestra primer vareta, ¿sí? 1, 2 y 3, ¿sí? Tomo lazada y en el mismo espacio hago un aumento. Y en esta vuelta nos tocaría hacer un aumento, tomo la colita de hilo, un punto, ¿sí? Ahora tocaría un aumento, y en el punto siguiente un punto solo, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta, que sería la tercera. Tocaría un aumento otra vez. Muy bien. Y esto es lo que hacemos en toda la vuelta. Y vamos a finalizar con 36 puntos. Una vez que finalizamos, cortamos el hilo para saber si las vueltas las estamos haciendo bien. Bueno, nosotros comenzamos con un aumento. Entonces, al finalizar toda la vuelta, luego de tejer, lo que siempre tenemos que ver es que terminemos con todo lo que estuvimos haciendo, o sea, una vareta, un aumento, una vareta, un aumento, una vareta. Entonces, si nosotros comenzamos con un aumento, deberíamos finalizar la vuelta con una vareta sola, ¿sí? Estamos haciendo ese motivo ahora. Entonces, finalizamos con una vareta, entonces significa que hemos hecho bien las cosas. Vamos a finalizar y cerramos la vuelta, ¿sí? Tomamos el punto por completo, luego tomamos la mitad del punto anterior, del final, y hacemos ese punto, que quedarían las 3 cadenas. Cerramos con nudito y continuamos con el siguiente paso. Continuamos con el color turquesa porque son 2 vueltas por color, ¿sí? 2 vueltas con color negro, 2 vueltas con color turquesa, 2 vueltas con color blanco, y en el tercer color, que sería el azul, serían 3 vueltas. En este caso va a ser rosa, ¿sí? Bien, ahora continuamos con el color turquesa. Bueno, vieron que acá finalizamos con las cadenas. Bueno, acá tenemos las cadenas, entonces vamos a ponernos en otro lado y tratemos de no ponernos donde está el aumento. Entonces pasamos y volvemos a hacer lo mismo. Terminamos haciendo en esta vuelta anterior un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento de varetas. Ahora, recuerden siempre que yo comienzo con aumentos porque para mí le hace una mejor terminación, o logro hacer una mejor terminación. Entonces,
Si hicimos un punto, un aumento, en este caso vamos a hacer 2 puntos y un aumento, ¿sí? Hicimos el aumento, hicimos un punto, entonces en los 2 puntos siguientes hacemos una vareta y una vareta, ¿sí? Aumento, un puntito solo, otro puntito solo. En el siguiente punto hacemos un aumento. Y en los 2 siguientes puntos hacemos un puntito solo y un puntito solo. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Un punto, 2 puntos, un aumento. Y vamos a finalizar en esta cuarta vuelta con 48 puntos. Comenzamos con la vuelta número 5. Vamos a tomar otra vez el color blanco y vamos a posicionarnos en uno de los puntos. Vamos a tomar un punto normal, no vamos a tomar un aumento. Y hemos hecho en esta secuencia 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Ahora lo que nos tocaría hacer es 3 puntos, un aumento, ¿sí? Bien. Hago las 3 cadenas de altura y en este mismo punto yo comienzo con el aumento, ¿sí? Y entonces deberíamos hacer 3 puntos seguiditos. 1, 2, y 3. Y ahora continuamos con el aumento. Si ustedes tienen ganas de seguir las vueltas sin cortar el hilo, lo pueden hacer. Si ustedes tienen ganas de cambiar el tamaño del ganchillo, pueden hacerlo. En vez de tejer con 3, pueden tejer con 3,5. Recuerden que este es un algodón de grosor medio, 8/6. Pero es de grosor medio, así que sería 3 puntos otra vez. 1, 2 y 3. Esta sería la secuencia que se hace si nosotros queremos hacer un proyecto circular. 3 puntos y ahora el aumento, ¿sí? Y así toda la vuelta. En esta vuelta número 5 vamos a finalizar con 60 puntos. Comenzamos con la vuelta número 6, volvemos a hacer un punto con el hilo y también comenzamos por cualquiera de los lados y vamos a hacer ahora 3 cadenas y vamos a hacer un aumento. Y si hemos hecho 3 puntos, 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento, ahora ¿qué deberíamos hacer? 4 puntos, un aumento. En este caso hemos hecho el aumento y ahora hacemos 4 puntos. 2, 3 y 4, ¿sí? Y un aumento. ¿Sí? Hicimos el aumento 4 puntos y ahora en el siguiente punto hacemos un aumento. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Y en la vuelta número 6 vamos, perdón si no lo estuve mostrando, perdón, lo siento, son 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento. En esta vuelta número 6 vamos a terminar con 72 puntos. Ahora vamos a comenzar con la vuelta número 7 y con el color rosa, como ya les había dicho. Bien, nos vamos a posicionar en cualquiera de los puntos y vamos a hacer primero el aumento y luego 5 varetas seguidas, ¿sí? Tres cadenas
y en el mismo lugar hacemos el aumento. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Estas 3 próximas vueltas las vamos a realizar con color rosa. Este quedó mal. Así que hicimos, en la vuelta anterior hicimos 1, 2, 3, 4, un aumento, y en esta vuelta hacemos un aumento y 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y el aumento. Bueno, esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Y en la vuelta número 7 vamos a finalizar con 84 puntos. En esta vuelta siguiente, que sería el número 8, vamos a hacer el aumento, 3 cadenas y la vareta, y vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora nos tocaría el aumento. Y así vamos a hacerlo toda la vuelta. 6 puntos, un aumento. Y vamos a finalizar con 96 puntos. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 9, que va a constar de un aumento y 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego de hacer 7 puntos volvemos a hacer el aumento. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Y finalizaríamos con el proyecto. Y al finalizar esta vuelta número 9, vamos a finalizar con 108 puntos. Bueno, les quiero mostrar para que vean cómo quedó. Quedó precioso el rosa y el color azul. Hermoso. Y ahora les quisiera mostrar también otros colores que se pueden realizar con este mismo modelo de ojo turco. Aquí uno de color naranja, ¿sí? Y también uno de color verde, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. También les quería compartir que el ojo turco, vamos a poner estos que son los principales que hemos hecho hoy y estos más de fondo, que también podemos utilizarlos como mandala. Si quieren colgarle un hilito y lo pueden colgar como mandala, le pueden poner un aro de mandala y lo pueden colgar. El color azul está relacionado con la protección, ¿sí? Con el poder, con la fuerza, con la voluntad. El color rosa está relacionado con el amor, con la compasión, con la misericordia. El color naranja está relacionado con la alegría, con la prosperidad, con la abundancia. Y también el color verde está relacionado con la esperanza, con la salud, ¿sí? Bueno, es muy fácil de tejer, ¿sí? Espero que les guste.
Espero que lo realicen, ¿sí? Que les haya resultado útil y pueden utilizar el cualquier color e hilado que ustedes deseen. Les doy muchas gracias por suscribirse al canal, gracias por ver los videos, por compartirlos, por sus hermosos y amables comentarios. Y si todavía no te suscribiste al canal, puedes hacerlo y recordá que estoy subiendo videos para las personas que tejen con la mano derecha y también para aquellas que tejen con la mano izquierda. Muchas gracias de corazón y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.